imaginando algún tipo de actividad mayor. No se puede negar, pero no se puede asegurar en estos momentos porque está distribuido a lo largo de todo nuestro país. Sin embargo, el día de ayer, claramente a eso de las 4 de la mañana se vuelve a sentir y se suma a todos los efectos anteriores, posteriormente del fin de semana, donde las cifras de magnitud llegaron prácticamente a los 6 grados. Lo que incluso en un país, el más telúrico sismológico de todo el mundo, eso es algo que se siente y enciende las alarmas con respecto a lo que puede venir más adelante. Frente a qué estamos entonces, querido amigo, ante una ola, una temporada de sismo, más no enjambre. Ojo, donde hay que colocar la mayor atención, una vez más, dicen los expertos, en el norte. Sin embargo, hay que estar atento en todo el territorio. Sí, encuentro muy complejo esto de la situación telúrica. A ver, ya ha sido un año del terror, el año que nos robaron en el fondo. Sí, entonces, claro, me parece que ya esto sería como para la guinda de la torta. del 2020. Eso. Exactamente. Ahora, Ojalá por otra parte, también me parece que la situación del norte... A ver, no es que quiera pensar. Recuerdo que los últimos movimientos telúricos, si no me equivoco, en Parinacota, que fueron más o menos fuertones, donde sonaron las alarmas y la gente conocía perfectamente hacia dónde tenía que caminar hacia los cerros, me parece que al menos desde esa perspectiva hay cierta preparación, a diferencia posiblemente de hace 10 años atrás. Seamos muy sinceros, el 2010 nos cambió para bien. Por otra parte también creo que es... A ver... Yo no digo que nosotros estemos adelantando que va a ocurrir algo, ni mucho menos. Ni tampoco queremos generar locura o pánico en las personas. Pero creo que tenemos que tomarnos estas cosas con responsabilidad. Lo decía alguna vez Juan Andrés, ten un plan con tu familia. Arma y di, ¿sabes qué? Esto vamos a ir por acá. Tengan la famosa mochila esta que se encuentra con baterías, una linterna. La linterna es muy importante, ojo. Uno nunca sabe lo que va a pasar con el suministro de energía eléctrica. Ir cambiando la mochila. Ir cambiando la mochila. Estas bolsas que tenían agua, algunas barras energéticas, etcétera. Creo que es bastante importante tomarlo por ahí. Más allá de si se sienten o no los momentos. Yo la verdad no sentí nada. No, yo tampoco. Nuevamente, no. Hace mucho no siento... O sea, lo que pasa es que tuve un terremoto antes porque tuve una discusión brutal con mi mujer, pero eso es harina de otro costal. Esa sí la sentiste. Ese lo sentí hasta 2 días después. Pero me parece que el hecho de que sea tan lejos y aún así se sienta en la región metropolitana es algo a tomar en cuenta. Uno tendería a pensar que, o cuando se habla de enjambre incluso, que ha encerrado el movimiento ahí, que no avanza más regiones. Lamentablemente acá te das cuenta de cuando se siente hasta tan lejos, al menos a mí me hace un recuerdo como lo que fue el 2010. Revisemos los del norte del fin de semana. Absolutamente. Ahora, solamente quiero colocar un punto de que por una cosa territorial, por conformación geográfica, según los expertos me han explicado, a una misma distancia de la región metropolitana, que claramente no es Chile, se sienten más los del sur a la misma distancia que los del norte. O sea, tiene mayor problema de disipación, de desplazamiento de energía y por lo tanto es como si estuvieran mejor construidas las murallas hacia el norte, por lo tanto se sienten más leves que aquellas que son en el sur, a no dudar lo que pasó en el año 2010 cerca de Copquecura, ¿cierto? Que con aquellos del norte que a veces ni nos enteramos. 13:48 horas, día domingo, pocos minutos antes de las 2 de la tarde, en Arica y Parinacota, ambas regiones, también Tarapacá y Antofagasta, es donde se siente lo siguiente. Tenemos titular, señor director, esto nos llega de Biobío, Chile, sismo de fuerte magnitud, podemos ver dónde llega la onda de expansión primaria, me refiero no la que va desde el hipocentro hacia la superficie, sino como la radiación con mayor fortaleza hacia los sectores laterales. Sismo de fuerte magnitud sacude al norte de Chile. ¿Cuánto fue? Bueno, 6,1. Insistamos. Dadas las construcciones, dadas las medidas legales de construcción, de que se respetan bastante diferencia de otros países, agradecemos eso de parte de Chile, la verdad es que no hubo nada mayormente que lamentar, pero ojo que la naturaleza sí se vio dañada, como ya mostraremos. Sin embargo, hay que entender de que un 6,1, que en cualquier otro lugar del planeta trae serios desastres, a veces con pérdidas de vida humana, la verdad es que acá para nosotros es como una luz amarilla, eso es lo que viene antes de la roja. Es cuando cualquier función que tú estés haciendo, aguantas la respiración, te detienes y comienzas a detectar si esto se va a prolongar y si se viene más fuerte o no. Vale decir, un 6,1 congela la respiración
incluso los chilenos, lo que no es algo menor. Claro, yo creo que diste en un punto súper importante, Lama, y me quiero tomar de ahí, porque finalmente como uno, como chileno, como persona que vive en este país, se enfrenta a una situación como esa, tiene que ver con las experiencias previas y tiene que ver también con lo que te han enseñado desde niños probablemente. En lo personal yo no le tengo miedo a los temblores, el terremoto del 2010, claro que me asustó un poco, pero pude mantener la calma porque desde chica me enseñaron a no tenerle miedo. Claro. Entonces también siento que nosotros tenemos Mucho depende de cuando uno es niño, cómo reaccionan los adultos a todo alrededor. Siempre están todos a... Porque uno como niño, cuando era niño, tiende como a imitar la conducta de los adultos. Por lo tanto, me parece súper importante que desde ya tengamos esa conciencia de ir enseñándole a los más chiquititos cómo reaccionar ante situaciones como esta, y también una campaña, no sé si llamarlo campaña, o uno también solidarizar con la gente, con los extranjeros que están viviendo en Chile. Yo tengo un negocio en la esquina de mi casa que son de unos venezolanos, y siempre cuando han habido así temblorcitos que los han sentido, han quedado así como con harto susto después de harto rato. Claro. Y ahí uno les dice, no te preocupes, Chile es un país que está preparado, tiene buenas construcciones, cuando te pase tienes que hacer tal y tal cosa. Entonces uno también tiene que contribuir un poco con esa educación a la población para que no ocurran desastres mayores que podrían eventualmente ser evitables si uno sabe, por ejemplo, cómo evacuar, dónde refugiarse. Y también lo otro importante, que no se pierda la credibilidad ante nuestros organismos que están encargados de hacer estas alertas tempranas preventivas, como son el CHOA y la ONEMI. Estamos ¿cierto? viviendo otro Chile, eso Estamos sí, viviendo... Monty, con los objetos verticales. Estamos viendo con mucha gente de otros países. Sí, claro. Que yo en lo personal agradezco el intercambio cultural de raza, género y todo lo demás, pero no sé si ellos tienen claro de cómo reaccionar frente a esos grandes edificios donde hay gente sin nada, bajar, quedarse quieto o no, frente a un fuerte sismo en grandes concentraciones urbanas. Eso a mí me preocupa. Donde las salidas de emergencia colapsan de inmediato. Y no sé si en esos edificios, por ejemplo, está indicado cuál es la zona de evacuación, no sé si hay un plano, hay un plan de contingencia también. En eso hay que hacer reforzamiento. Está indicada solo salida de emergencia. Yo que vi justamente no hay como un plan mayor a eso. Ya lo decía Salfate, justamente este movimiento no generó grandes pérdidas en lo material, pero la naturaleza empezó a decir, oye, acá algo está pasando, hay deslizamientos, hay derrumbes de tierra impactantes. Quiero que revisemos el siguiente video justamente de este derrumbe en Pica y después lo comentamos, mira. Bueno, mira, no fue nada eso, eso es importante. Y la reacción, si podemos escuchar la reacción de la gente que está grabando. Está epiquísimo, mi gente. Oh, qué rígido, weón. Y eso fue muy cerca de la carretera, ¿cierto? Se ven autos pasando, o sea, pudo perfectamente haber llegado hasta esa zona. Mira esa imagen. Ahí se grafica lo que tú dices, Monty, que es al lado de la carretera. ¿viste? O sea, que eso puede llegar a ser muy peligroso. Sí. Perdón, tengo la sensación que alguna vez vimos unas imágenes parecidas en Antofagasta, ¿no? Donde creo que en algunos sectores donde va la ladera del cerro, algunos tienen reja, pero creo que los que no tienen reja produce derrumbes y termina provocando que una En el Morro de Arica también hubo desprendimiento, un problema creo que también, de ¿no? piedras grandes. Pero digo, además que son muchas veces la la única vía de acceso, entonces eso es lo complejo, cuando pierdes la única posibilidad de entrada o salida. Mira, eso lo estamos viendo acá en un terreno que efectivamente se desliza la tierra. Por lo menos me impactó cuando vi este video. Vemos que no hay casas, no hay grandes daños. Pero quiero agarrarme lo que hablaba Monty y lo que hablaba Lama también. Monty y Lama al revés. ¿Qué es lo que pasa con todas las construcciones que nosotros tenemos? Que puede sonar es un tema reiterativo y repetitivo cada vez que hablamos de los sismos. No estamos preparados. Los guetos verticales, bien o mal llamados guetos verticales... Es un temazo, nadie ha hecho nada hasta ahora. Preparados. Es un Entonces, temazo. Lama lo decía, no queremos asustar a nadie. No, nuestro fin no es asustar a nadie. No hagan la pega. No estamos haciendo la predicción de tal día va a tener un temblor, un terremoto, pero sabemos que vivimos en un país sísmico, en un país en que los expertos dicen, compadre, ya se está juntando la energía y en algún momento todos sabemos que se va a venir lamentablemente un gran terremoto. Y a nivel de construcción, que somos muy aplaudidos los constructores en muchas instancias, en muchos aspectos, pero a nivel de cantidad, de cuántas personas estamos poniendo por construcción, de cuántas casas estamos poniendo por terreno, cuántos edificios, de eso no se está hablando. Y eso efectivamente es estar preparando una sociedad para que el día de mañana un terremoto fuerte termine destruyendo las casas y termine destruyendo un montón de vidas. Digamos las cosas como son. Este país se ha loteado y se ha repartido sin asco.
Solo por plata. Te voy a poner un caso. Imagínate hubiese un fuerte movimiento sísmico en la quinta región. ¿Qué va a pasar con las construcciones de las dunas de Concón? Departamentos que dan vista al mar de 45 metros cuadrados en un lugar donde no se deben haber construido. Que son carísimos porque es vista al mar. Claro, un saludo a la gente del municipio. Es un municipio que ha andado perfecto, sin duda, en todo lo que tiene que ver con las leyes. A mí me parece que, no sé, hay que preguntarse muchas cosas. Están los guetos verticales, Juan Andrés tiene razón, pero también te digo qué pasa con, ponte las situaciones que están frente al mar, como las dunas de Concón. Un lugar que era una reserva y se construye completo. Tú ves hoy día y pareciera que lo pegaron con Photoshop los edificios. Te lo digo de verdad. Uno al lado del otro. Una zona, porque por decir una, te estoy tirando una porque la verdad no se me ocurre otra. A esta hora yo ya computo mucho menos que en el resto del día. Madrugada del jueves. Madrugada del jueves. Bueno, hay que entender de que el Centro Sismológico Nacional, finalmente el informe, luego de las correcciones que se hacen, todo en pocos minutos nada más, dice que la magnitud, como les explicamos, fue de 6.1, no menor en la escala Richter. El epicentro, localizado 30 kilómetros al noreste de Pica, uno de los puntos calientes en términos telúricos de nuestro país. El hipocentro a 108 kilómetros de profundidad. Dada la magnitud, 108, digamos, es una profundidad bastante cercana, absolutamente, como se pueden ver los efectos perceptibles por toda la ciudadanía. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La Oficina Nacional de Emergencia informó esta vez que en la región de Arica y Parinacota la mayor intensidad fue aproximadamente en un promedio de 4 grados Mercalli. Eso es como la gente lo percibe, sí. ¿Ok? Muy similar a lo que nosotros percibimos ayer, digamos, la región metropolitana. Esto fue en las localidades de Arica, Cotpa y Cuya. Más delicada, eso sí, dice el informe, fue la situación en Tarapacal, Hospicio, Camiña, Huara, Iquique y Pica, que vivieron el sismo con una intensidad de aproximadamente 6 grados escala Mercalli. O sea, digamos, es cuando hay está equitativo, digamos, la relación de cómo se percibe a cómo fue matemática, absolutamente así. Tenemos precisamente una de las videocámaras que se hacen a partir de Iquique y donde podemos entender visualmente cómo los locatarios, la gente que vive ahí, finalmente lo percibieron. Fue directamente así. A ver. Mira. Ya, eso fue. No, eso fue. Ya, pero Sí, bueno, se mueve Sí, mucho. eso es un 6 con todas sus letras. Estamos mal acostumbrados al movimiento, porque eso es fuerte. Eso, no, eso es bien fuerte. ¿se puede? Lo máximo que hemos sentido estando en el estudio en 2 oportunidades históricas fue así. Fue un 6. Dos compañeras llorando. Sí. Pero mira esa cámara. Algunos compañeros corriendo. Sí. Se siente fuerte. Que hacia arriba, inmediatamente, minutos después, hay otro en Pica, 3.3, y se mantiene el número que 3.3 es el promedio, porque hay un par arrancado 3.4, un 3.5, 3.3, 3.4 finalmente, que no es casual. Ahí tú puedes deducir de forma inmediata que un sismo de 6.1 va a generar una ola de varios sismos de similar magnitud entre sí, pero todos menores al original. Por lo tanto, no es un nuevo sismo, son las réplicas del anterior. Acá hay 2 teorías. Atención, algunos no concuerdan con esto, pero hay otros expertos en la materia que sí, que dicen que si las réplicas son de la mitad para abajo, es más complicado, porque quiere decir que se está reacomodando y que podría venir uno similar quizás después. O que finalmente que se sigue apretando esto y termina de liberar la energía que quedó pendiente del sismo original, que es lo que esperamos que suceda. Pero esa es una demostración de que un sismo fuerte genera sucesos menores pero constantes que vienen inmediatamente después. Sí, yo creo que ante esto no queda otra que estar preparado nomás. Lamentablemente nuestra realidad es así, y mientras más conciencia tengamos de cómo tenemos que hacer frente a un eventual terremoto, porque no sabemos efectivamente cuándo nos puede tocar. O sea, pueden haber muchos sismos previos, o podemos hacer un comparativo, por ejemplo, con lo que ocurrió en el año 60 en Valdivia, que hubo un par de movimientos muy fuertes antes de este gran megaterremoto, el más catastrófico de la humanidad prácticamente. Entonces, son cosas que uno no puede decir, mira, el comportamiento nos dice tal cosa, sino que esto puede ocurrir y ya está. O sea, tenemos que tener esa capacidad como de poder, no sé, prevenir de alguna forma dentro de lo posible. Pero ¿alguien sabe cómo comportarse una carretera donde se están cayendo cosas? Buen punto, porque los últimos terremotos que hemos tenido
por lo menos el que vivimos en el 2010, acá en Chile, zona centro-sur, fue a las 3 de la mañana. Imagínate eso mismo, pasa a las 8:30 de la mañana, 9 de la mañana, cuando la gente va al trabajo, en el metro, está ahí en un taco. Pero ¿cómo nos preparamos? Porque en el fondo Salfate agarraba un poco de la preparación de la prevención. No hay un plan, siento yo, a nivel gubernamental de enseñar la preparación correcta. Pasó después del terremoto del 2010, porque también seamos honestos, en este país los terremotos de la zona centro son los que importan. Sí, los del norte y los del sur los pescan bien poco a nivel de gobierno y a nivel de medios de comunicación. Estoy hablando a nivel general, obviamente nosotros siempre nos preocupamos de hablar de todos. Y me pasa que no hay plan, porque Salfate daba en el clavo cuando hablaba hace un rato. O sea, ¿qué es lo que pasa con los ciudadanos de otros países que vienen acá? Yo vivía hace un tiempo en un edificio que estaba lleno de inmigrantes. Claro. Y en el chat grupal, cada vez que había un temblor, ellos se desesperaban, se asustaban mucho porque no tienen la experiencia, no tienen el ellos pueden creer que el edificio se va a caer. Y decían, ¿qué hago? O sea, tengo que salir por la escalera, tengo que esperar, tengo que abrir la puerta, tengo que cerrarla. Al final había una desesperación. Y recordemos que la tasa de mortalidad en los terremotos y en los temblores muy fuertes muchas veces crece justamente por ataques cardíacos, por personas que finalmente se asustan, no necesariamente porque se... Saliendo por la escalera de emergencia, si salen toda la vez y algunos corren y le importa nada. En edificios de 22 pisos. Imagínate que hay personas que no pueden moverse y no pueden bajar por la escalera a 22 pisos. Entonces, el plan sería como tener una medida de cómo reaccionar, pero muy apuntando al autocuidado. O regulador de construcciones. Sabemos que hay poca información a nivel estatal, por así decirlo. Entonces, no nos queda otra que cada uno en sus hogares tenga un plan de reacción. ¿Se entiende? Sí, lo que pasa... Lo que pasa es que, por ejemplo, yo estuve en un edificio donde se hacían los ensayos y te voy a decir una cosa, hay un factor que nunca toman en cuenta, que es la desesperación. Porque están todas las oficinas, ustedes salen todos ordenados, suena súper bien. Sí, pero cuando de verdad ocurre una cosa así, ves el nivel de desesperación de algunas personas, de angustia, ojo. Pero hay algo que hay que decirlo casi como un eslogan terrible. Norte de Chile, tierra de terremotos y tsunamis. El día de hoy queremos revisar un par de terremotos tremendamente destructivos, claramente históricos. ¿Qué ha estado pasando actualmente en materia de sismos en el norte de Chile? ¿Cómo debemos prepararnos y todo lo que se puede venir de aquí al próximo año, según en voz de los expertos y algunas teorías que siguen circulando por ahí y que siguen obviamente siendo información vital para todas las personas? Todo eso y mucho más. ¿Cuándo? A la vuelta de esta breve pausa comercial. No se vaya. Norte de Chile. Pero es cortita. Y ya lo decía Salfate antes del corte, vamos a hablar de esta historia justamente de terremotos y de tsunamis que tiene el norte de nuestro país. Y para comenzar nos vamos bien hartos años atrás, maestro, a 1868. Exactamente, estamos hablando de 5:15 de la tarde y en el año que acaba de marcar Mike se registró un terremoto, vayan entendiendo, incluso con la poca preparación que existía en aquella época, un terremoto de magnitud de la escala Richter de 8.5. Wow. A ver, en escalas similares dentro de los últimos años estamos viendo, digamos, parte de los dibujos y formas representaciones como en los prensas, poco menos que así como hecho en piedra de la época, mostraban todo lo que trajo. Decíamos anteriormente, guerra de tsunamis y de terremotos del norte. Estamos hablando del norte extremo. El norte tiene por lo menos 3 puntos de ataques sismológicos muy fuertes. El primero, yendo de arriba hacia abajo, es el que está en el fondo del sur del Perú, que tiene 2, uno en tierra y otro en el mar. Y luego uno ya bajando cerca de Arica, y que son puntos de encuentro de las placas en términos de subducción, que genera uno de los terremotos más fuertes en la historia de Chile y de todo el mundo. A ver, cuando la ciudad nortina estaba bajo soberanía peruana en aquel momento, espacio que fue conquistando posterior obviamente hasta la Guerra del Pacífico, la verdad es que los efectos fueron brutales. La cantidad de personas fallecidas que mueren por escombros, por edificaciones que no están preparadas, ni siquiera sospechaban la posibilidad que la tierra pudiese moverse con semejante intensidad. Y la gente en terremoto, ojo, se habla de sobre 8, la gente no reacciona. La gente tiende ni siquiera a arrancar porque queda paralizada. Entonces, bajo cierta escala, atinas. Cuando es muy fuerte, cuando te das cuenta de que se empieza a quedarte en los objetos, queda hipnotizado de cómo todo tu hogar suena, vibra, se derrumba, cae, las murallas se mueven como espagueti y tú te quedas sin hacer nada. Y es ahí donde
la falta de control de poder atinar a hacer lo que corresponde hace que estás más del tiempo suficiente, mientras podrías haber detectado que, por ejemplo, la techumbre de tu hogar comienza a desmoronarse y por lo tanto se te viene encima, que es gran parte de los antiguos terremotos, como es 1868, que fue gran parte de los fallecidos en aquella oportunidad. Ahora, son 150 años más o menos, ¿no? Bueno, que son los plazos que se dan. ¿Son los plazos que se dan? Más o menos. Ahora, es que sabes que el tema de los plazos es lo que uno preocupa, porque, a ver, yo creo que todos tenemos como información o entendemos de alguna forma el fenómeno. Sin embargo, muchas veces estamos equivocados en algunas cosas. Yo siempre he pensado que es bueno que tiemble porque se libera energía y algunos sostienen que no es tan así. Claro. Esto que no sea una ciencia cierta es lo que finalmente no nos permite poder pronosticar de buena manera lo que se puede venir. Ahora yo te quería preguntar, o les quería preguntar a todos, hay un sistema que se usa en Japón que te da, creo que son 10 segundos, 30 segundos máximo antes de que comience el movimiento más o menos telúrico. Sí. O sea, se suspenden todos los servicios de comunicación. Te llega al televisor, a la radio y al celular. Y al celular empieza una alarma distinta. Sí. O sea, creo que una vez hice una prueba acá, una vez como a las 3 de la mañana sonaron. El problema es que la dispararon 2 o 3 veces sin que viniese nada. La gente reaccionó y no era un simulacro. Se les disparó nomás. Bueno, y mejor el cuento de Pedrito y el lobo. Claro, mi punto es si sería un sistema que nos pueda ayudar. Porque según lo que dices tú, si empiezan, imagínate enfrentar a un movimiento tipo 8, aunque tengáis 30 segundos, te hay que quedar paralizado igual. Claro, exactamente. Es súper complejo el tema, por eso insisto, me parece que más allá de la cantidad esperar de muertos en Japón te dice que ayuda, pero que no es la solución total. Claro, es que más allá de esperar a las instituciones o al Estado, más allá de quien esté gobernando, da igual, me parece que uno tiene que tener claro entre sus 4 paredes cómo lo puede hacer. Si tú sabes que tienes un pariente que se vuelve loco, se pone a gritar y corre en círculos cuando hay un movimiento telúrico, tenés que tener las medidas para tener a esa gente, si tienen niños chicos. Me parece que esto, lamentablemente, es una situación que se maneja de la puerta hacia adentro. Solo decir 600 muertos hubo en este terremoto. Para la época es demasiado. Más de 200, sí, fueron marineros que estaban en la bahía, que entre el problema de los derrumbes, donde los lugares donde estaban, y también, por supuesto, de la salida del mar. 40.000 habitantes era lo que tenía aquel entonces este sector en ¿Cuántos nuestro muertos? País. 40.000. Imagínate. 40.000. 600 fueron los fallecidos. 600 fallecidos. Lama, muy breve, solo quería agarrarme algo porque Lama decía esto es algo que se maneja de la puerta hacia adentro, Monty. Yo no sé si se puede manejar solo de la puerta hacia adentro porque lo conversábamos con Monty, con Salfate, con Lama en los comerciales. Una familia que vive en un piso 22 puede tener un super plan, pero ¿cómo reaccionas en una salida de emergencia que son de verdad un chiste? Con suerte caen 2 personas, ir bajando. Entonces, de la puerta hacia adentro no se puede. Acá siento que de verdad tienen que ser medidas un poquito más con la tercera edad, a nivel estatal. ¿Qué hace con la tercera edad? ¿Qué hace con los bebés? ¿Qué hace con las mascotas? ¿Qué hace con los vecinos? Con movilidad reducida también. Exacto. De hecho, lo que tú mencionas, Lama, de las alarmas en Japón es algo que se ocupa en algunas ciudades de México, donde tienen efectivamente estas chicharras para que la gente pueda reaccionar. Seguimos con más, Salfate. Exactamente, 9 de mayo. Pocos años más tarde, esto es cuando un poco los terremotos hablan que eran cada 10 años en Chile, ¿se acuerdan? Me acuerdo perfecto. Sí. Bueno, hubo un periodo cuando comenzamos a tocar estos temas en Así Somos donde había uno cada año. Fue durante 4 años seguidos aproximadamente que partió en el sur, zona central, el norte también, en condiciones donde afortunadamente teníamos varias teorías arriba de la mesa que a mucha gente le sirvió. Pero el 9 de mayo de 1877, prácticamente 10 años después, a eso de las 21:16 horas, como es mayo, igual ya estaba completamente oscuro, otro evento afecta la misma zona. Estamos hablando del mismo lugar. Lo que pasa es que en esta ocasión también vuelve a repetirse el tsunami, que es, entendámoslo, el efecto más destructivo que puede tener un terremoto, porque un terremoto no hace tanto daño como un tsunami o un desprendimiento de tierra como en los cerros, como el video que mostraba claramente Michael. Algunas imágenes de la época similares a las anteriores es a propósito con falta de registro fotográfico que nos muestran toda la zona afectada. Estamos viendo la zona roja y hasta donde llega el tsunami. Estamos hablando aproximadamente unas 10 cuadras. Todo lo que está en rojo. Sí, hasta ahí llega el agua en distintas intensidades. ¿Usted se acuerda de lo que pasó en Concepción o en Coquecura? Ojo, esta tierra es plana, por lo tanto el agua entra con absoluta facilidad. Es muy similar a lo que pasó en el terremoto y tsunami silencioso del sudeste asiático, donde atacó toda la zona hotelera de los turistas y luego todas las ferias
tipo artesanales, digamos, también turísticas que estaban ahí, y por eso la cantidad de fallecidos fue tremenda, porque aquí uno te dicen arranca, ¿dónde? Los cerros, a medida que uno va inclinándose, la ola, digamos, va disminuyendo su intensidad. Cuando es todo plano, la velocidad, al igual que en Japón, incluye una mayor cantidad de personas fallecidas, no es para menos. Además, súmale todo lo que arrastra el agua. Bueno, que me parece no te mata el agua, claro, te matan los escombros. Exactamente, pues vienen todos los escombros, autos, kioscos, casetas, cualquier cosa con mucha más fuerza. Entonces, me parece que, claro, por un lado tú me dices, ya, viene la ola, puedo escapar, puedo sacarle un poco de ventaja, pero también hay un montón de cosas que arrastran el agua y que termina provocando mucha gente que termina herida y mucha gente pierde la vida. Tenía esta película Lo Imposible, donde en un minuto veis que están todos inundados y te das cuenta que no se han dado cuenta de las heridas que tienen y todo lo que los ha golpeado bajo el agua. Un punto técnico para que usted entienda respecto a lo que tiene que hacer si es que está... Esto es variable según el terreno y según la intensidad. Pero se calculó que para el terremoto del año 2011 en Japón, y hay videos que así lo confirman, de autos que iban, ven la ola y se devuelven, empiezan a devolverse. Se hizo el cálculo de a cuánto avanza la ola, y avanza un promedio de 45 kilómetros por hora cuando ya comienza a perder fuerza por los escombros. 45 kilómetros por hora. ¿Por qué le digo eso? Que si usted es un corredor a la Usain Bolt, no puede lograr arrancar del golpe de la ola. Si está en un auto, tiene que quedarse ahí esperando que flote, que lo hace la mayoría, subirse al techo si es que así lo permite y tratar de arrancar en el mismo. Pero arrancar a pie es como, ahí viene ya, nos vamos trotando, 1, 2, 3, no. Hay que tratar de subirse a cosas. Es la recomendación que dan los japoneses porque te va a pillar el agua. No puedes arrancar de eso. ¿Te das cuenta de lo importante que eso se hablara a nivel justamente de gobierno, que se hicieran eso? Aprovecho de decírsela. Esa inteligencia para actuar en el minuto. Carretera. Tú vas en carretera, terremoto, 7, 8. ¿Qué se hace? Yo digo, chuta, me paro porque lo tengo. Yo no sé. No, es muy difícil de un auto detenido salir de la inercia. Lo parto de nuevo, pongo primera. Eso es muy difícil. En cambio, si está en movimiento, tengo que empezar a ver qué está ocurriendo y puedo reaccionar y puedo dar saltos de velocidad porque el auto ya está moviendo, no tengo que sacarlo del punto cero. Claro. Entonces mis reacciones van a ser más acordes y tengo mayores probabilidades si no reduzco la velocidad a cero. Tengo que estar andando más lento para saber qué hago, si freno o si es que algo se viene encima o acelero, pero tengo que mantenerme en movimiento. Yo habría frenado. Nos vamos a la comunidad de Huasco, ¿les parece? Septiembre del año pasado justamente, y para hablar de este tema, Salfate, hay un titular que lo trae justamente La Tercera y dice lo siguiente: terremoto 7.0 de Huasco sacudió una de las 3 brechas sísmicas más importantes de Chile, Salfate. Absolutamente. Tenemos algunas imágenes que queremos compartir con ustedes de Huasco. Mal que mal estamos hablando de un 7.0. Esto es un terremoto para Chile ya. Sí, claro. Es un terremoto. 7 es muy fuerte. Esto fue en el año, en septiembre de este año. Exactamente. Se me había olvidado. Claro. Mira, tenemos varios registros que así muestran, obviamente, cómo vivió la gente del norte de nuestro país, un lugar que se empieza a mover. Obviamente comienza afectado. Ellos lo vivieron con mucho ruido, a escasa profundidad, y algo que comienza y de repente comienza a desatarse en toda su posibilidad de magnitud. Estamos viendo una cámara que está muy, se nota por la falta de movimiento de la misma, muy bien empotrada, digamos, en la muralla. Pese a aquello, logras entender, digamos, de cuál es la intensidad de tremenda sacudida. El ruido que se provoca en la tierra tiene que ver con la intensidad, porque yo lo recuerdo en 2010 y ¿sabes qué? Lo recuerdo como algo que te asusta. Sí, no es para menos. A ver, depende de dos cosas. Sí. Depende de la profundidad, porque, un terremoto de la tierra se está rompiendo. Sí. Yo siempre le decía, es como tener un bruxismo. Mira eso. Y se empieza a atorar. Mira, es increíble. Entonces, hay dos cosas. Mira, fíjate que el ruido tiene que ver por la profundidad y por la conformación del terreno, de qué está hecho y que puede generar más sonido. Y aquí viene algo interesante. Se ha dado muchas veces que a mayor profundidad se genera como una especie de canalización o tubo, porque al estar más profundo es más la cantidad de terreno que acumula un sonido que logra salir hacia el exterior. Como efecto embudo. Exacto, a veces es poca profundidad,
y no suena, para nada, no suena absolutamente nada. Y ese sonido que parece como un camión andando en la calle, que es como una especie de rugido, así ronco, cavernoso, a veces es cuando las profundidades son mucho más, digamos, profundas, valga la redundancia, digamos, y es porque acumula más un cañón de sonido que finalmente aflora la superficie. A mí me da la tiene sensación, que ver por cómo está hecho el terreno. Me da la sensación que los chilenos, bueno, enfrentamos el tema de los sismos de distintas maneras. Hay gente que sí le pone muy ansioso el tema de que pudiera venir un sismo. Hay gente que vive con un constante miedo o estrés. Es como un ataque cardíaco, dicen. Exactamente. Como ya vive uno, dicen, se viene otro. Exacto. Entonces es peor el susto. Exacto. Y hay otros que también están un poco más acostumbrados. Entonces es como difícil perfilar en el fondo como el comportamiento que se da en Chile, ¿cierto? El perfil del chileno o cómo reacciona ante un evento sísmico. Ahora, me da la sensación, y no sé, Salfate, también da tu experiencia, que en Chile tenemos más costumbre o cultura en relación a los sismos o terremotos que a los tsunamis, considerando que nuestro país tiene costa de norte a sur. Completo. Por lo tanto, yo no sé cómo andamos ahí en esa materia, con respecto a los tsunamis. Y por ejemplo, hemos escuchado cosas como bien, que a mí me hacen un poco de ruido. O sea, dicen, si usted está en un borde costero y viene una alerta de tsunami, tiene que subir al último piso del edificio. En lo personal, yo no sé si haría eso, me haría un poco de susto. Entonces, no sé si eso es así. ¿Cómo lo ves tú? Sí, aunque parezca que a veces va contra el sentido común, es la recomendación generalizada, es que tú subas, porque si tú estás en un edificio 20, viene un tsunami y bajas para arrancar, te va a pillar, ya lo dijimos. Pero espérame, en los edificios, perdón Salfate, en los edificios de primera línea de playa, que hay muchos, ya lo decía Lama, no sé, La Serena, Coquimbo... Y deberían ser los más baratos, no los más caros. En esos edificios que son los más caros por la vista, yo tengo que subir al último piso, pero igual el tsunami puede... Te voy a ser sincero, yo esto lo he preguntado a distintos expertos, de gente que tiene que ver con materia sismológica y otros que son prevencionistas de riesgo, que son las grandes referentes chilenos que lo ocupan para todos los canales. Claro. Y si bien hay contradicciones en algunos, si yo tengo que poner suma y resta, voy a ocupar, digamos, la buena memoria que Dios me dio y va ganando, sube lo más arriba que pueda, se incluye tsunami. De hecho, solo si estás en los primeros pisos, no en la costa, es mejor salir del edificio a un lugar seguro. Pero si estás de la mitad para arriba, de hecho tiene toda la lógica, el sentido común es mejor quédate en algún lugar de tu casa esperando que termine, porque las probabilidades que el edificio se venga abajo son muy pocas. Pero hemos de ser sinceros, ha ocurrido, el de Concepción se le salió un 25% de un edificio donde tú lo mirabas y no podías creerlo, se ven las sillas colgando, se ven el living de las casas, se quedó como en un tajo el edificio, pero perdón, o sea, todo un pedazo menos. Tú veías así como una radiografía del edificio por dentro de la oficina y de las viviendas. Atención que en Antofagasta esto está un poco más complejo, porque claro, fue un 7 en Huasco, pero en Antofagasta esto se está repitiendo constantemente durante la segunda mitad del año hasta el día de hoy. Tenemos un titular que dice lo siguiente, ya te entregó los datos de lo que ha venido pasando, digamos, durante el 2020. Dice así: experto advierte que últimos sismos en Antofagasta están conectados. Ojo, los sismos tienen que ver entre sí. Y podría anteceder a un terremoto. No lo decimos nosotros, lo están diciendo los expertos. A ver, esto hecho ocurrió con una magnitud de un 6.1 del 30 de noviembre. Estamos hablando hace muy poco. Hace nada, días. Y que podemos decir, sin lugar a dudas, hasta ayer, que desde el 30 de noviembre, y un poco antes en realidad, no ha parado de temblar. Insistimos, y Mike da en el punto, en distintos lugares de Chile. Pero siempre la bata está bien cargada en el norte, ¿cierto? Esto es ahí cerca de Socaire. Mira, el 30 de noviembre se sintió la región de Antofagasta a 85 kilómetros del sureste de Socaire, intensidad 6,3. Ojo, ahí lo empiezan a corregir en escala de Mercalli, se sintió un poco más. Y esto finalmente hasta el oeste de Minera Escondida comienza, digamos, a disminuir su intensidad, pero no bajando del 5 grados, 5.2 para ser exacto. Quiero volver a repetir lo que dice el experto y agradezco su valentía. No lo tomen esto como imprudente.
Nosotros cuando llevamos estos datos, sin ser nosotros ningún científico geológico, les preguntamos a ellos. Hemos aprendido, somos personas educadas y que tenemos una comprensión de lectura que con la debida información entregada y dispuesta para nosotros podemos sacar nuestras propias deducciones y la vamos corrigiendo con los expertos en el tiempo. Por lo tanto, simplemente quiero volver a citarles que este experto, respecto a lo que está sucediendo desde fines de noviembre hasta ahora, con respecto a Antofagasta, dicen que todos estos sismos sí están conectados, estoy abriendo comillas, y que, atención, por favor leámoslo directamente, y esto hay que entenderlo, que a diferencias de lo que dice Jorge Van den Bosch, de otros movimientos sísmicos, estos tienen una gran diferencia. Por favor, esto memorícenlo, ¿eh? Están conectados. Son parte de un mismo fenómeno entonces y podrían anteceder a uno mucho mayor, de mayor tamaño, intensidad, ¿se entiende?, en un corto plazo. ¿Quién es él? A todo esto es el director del Centro de Mitigación y Catástrofes Naturales y que Timeline.cl fue quien le saca ese testimonio. Acá podríamos hablar de enjambre sísmico en ese caso. Eso de preguntar, perdón, o migración. Zona del norte. Porque conectado me suena a migración. Ya, qué bueno que preguntaron eso. Enjambre sísmico no decanta necesariamente en un terremoto. A veces en Huasco, en Socaire también, claro, hay a cada rato enjambre y ahí quedó. Pero son en el mismo lugar, en la misma zona. Ok, ya, aquí está la diferencia. Un enjambre sísmico tiene que ver como un punto que está tirando una señal. Lo que está diciendo este experto es que parece que se están cuadrando en un sector más amplio distintos sismos provocados por un mismo origen que al parecer está buscando liberar energía de golpe. Si es que llegamos a 6.3 en escala Mercalli y 6.1 en escala Richter, que es mayor, utilizó simplemente una vez más mi memoria, es que puede ser sobre 7 y si es en escasa profundidad, eso hay que tener ojo. Porque eso es un terremoto que, aún en Chile, tenemos que tenerle toda la delicadeza y toda la preparación para poder afrontar una desgracia de esa magnitud. Si llega a ser más grande, 8, eso ya lo conocemos y ahí es cuando Chile comienza a hacer campaña de recuperación.